uno se hace preguntas cuando lee la Biblia. ¿Por qué Jesús le dice a una iglesia que Él está afuera? Sabemos este versículo, muchos de alguna manera también lo hemos utilizado mal para llamar a los que no son creyentes a Cristo, y le decimos: Jesús está llamando a la puerta de tu corazón. Pero si analizamos todo el contexto, sabemos que Jesús le está hablando a una iglesia, y Jesús está tocando la puerta. Y si Él está tocando la puerta, parece que está afuera. ¿Por qué Jesús le hace un llamado a una iglesia que se supone que Jesús, cuando empieza el libro de Apocalipsis, dice que Él está en medio de las iglesias? ¿Por qué Jesús dice que Él está afuera? Entonces, permítame, quiero decir algunas cosas que me parecen importantes. Cuando en el versículo 14 empieza Jesús diciendo: he aquí el amén. Si nosotros analizamos un poquito las 6 cartas que Él le manda a las iglesias anteriores, Jesús, siempre que se presenta a las cartas, de alguna manera se describe de la forma en que se le presenta a Juan. Pero en la iglesia de la Odisea, ustedes ven en el capítulo 1, Jesús no se presenta como el amén, no se le reveló a Juan como el amén, no se le reveló como el testigo fiel y verdadero, y no se le reveló como el principio de la creación de Dios. Aquí hay algo nuevo, hay algo diferente. El mensaje que la Odisea iba a recibir iba a ser un mensaje muy fuerte, y Jesús se presenta como el amén. El pastor Sugel Michelén nos decía que el amén ha sido secuestrado por las iglesias carismáticas. Mire, hermanos, pero yo que vengo de un movimiento carismático, el amén que los carismáticos, por lo menos de la línea donde yo vengo, era siempre hacia lo bueno. Dios te va a bendecir. ¿Cómo decíamos? Amén. Pero Dios va a traer juicio sobre la tierra. O sea, el amén, Jesús cuando se presenta como el amén para los judíos desde el Antiguo Testamento era algo cierto. No, el amén no es un ojalá, un Dios quiera. Hermano Andrés, Dios te bendiga. El cristiano normal dice amén, ojalá, Dios quiera, yo deseo eso. No, pero el amén en la Biblia es algo que cierto, algo verdadero. Jesús se presenta como el amén porque lo que le va a decir a la iglesia es que cierto, verdadero, y se presenta como el testigo fiel y verdadero. En Apocalipsis, terminando el libro, dice: estas palabras son fieles y verdaderas. También el apóstol Pablo dice que la palabra es fiel y verdadera y digna de ¿qué? De ser recibida. Entonces, para que la Odisea no tenga problemas, lo que Jesús va a decir es cierto, es verdadero y digno de ser escuchado. También se presenta como el principio de la creación de Dios. Un poquito el pastor Guillermo Green habló de esto. Cuando Él se presenta como el principio de la creación de Dios, está diciendo: en quien se origina todas las cosas. Todo es de Cristo. Todo es por medio de Él, por Él y para Él. Nada de lo que nosotros lleguemos a alcanzar es nuestro. Todo es de Él, por medio de Él y para Él. Todo. Ahora sí quiero, después de esta introducción, quiero tratar de decir por qué Jesús estaba afuera. No quiero hablar de que eran fríos, calientes, no quiero hablar de eso. Yo sé que ustedes lo han estudiado. Pero permítame el versículo 17. ¿Qué decía la Odisea? Jesús dice: porque tú dices, me he enriquecido. ¿Dónde estaba Jesús ahí? Ellos no dijeron: Dios, tú nos diste esto. Jesús, gracias porque nos diste esto. Ellos dicen: yo lo logré, yo lo hice, yo lo conseguí. Y ustedes saben que si hablamos en un lenguaje, ¿cómo se llama eso? Orgullo. Y eso es un serio problema. La Biblia dice que Dios al altivo lo mira de lejos. Quiero ver 2-3 versículos. Ayúdenme en Proverbios 16. Nosotros a veces hablamos de los pecados, ¿no?
Y sabemos que hay pecados que no van a quedar en la impunidad. Los colombianos sabemos qué es eso. Esa es una de las palabras que más se escuchan en los noticieros. Muchos casos en Colombia están en impunidad. La justicia no ha hecho nada para castigarlos. Proverbios 16. Proverbios 16. Versículo 5. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente, el orgullo no va a quedar ¿qué? En la impunidad. O sea, de alguna manera, Dios al orgulloso, lo castiga. Y ustedes saben que Jesús le dice a la iglesia, le dice, yo amo y reprendo. Yo castigo y reprendo a todos los que amo. Eso es lo bonito, que Dios nos va a disciplinar. El versículo 18 del mismo capítulo 16, mire lo que dice. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de corazón. Yo lo logré, yo lo hice. Jesús no estaba. Ellos lo lograron por sus propios medios. Hermanos, mire, no sé lo que Dios ha hecho en medio de ustedes. No sé lo que Dios va a hacer de aquí en adelante con ustedes. Pero lo que sí sabemos es que nuestro Dios es un Dios grande. Y nunca podemos atribuirnos nada a nosotros, sino siempre a la gloria de Dios. Es peligrosísimo. Peligrosísimo. Daniel capítulo 4. Ustedes se acuerdan del segundo sueño de Nabucodonosor, que él soñó que un árbol crecía, se hacía fuerte, se hacía grande, que en sus ramas anidaban todas las clases de aves de los cielos y que su copa llegaba hasta el cielo. Él estaba inquieto por su sueño, hace consultar, traen a Daniel, al que él llamaba Belsasar, y Daniel le revela el sueño, porque él había escuchado una voz de un ángel que decía, cortad el árbol y dejen un retoño. Él estaba inquieto con su sueño. Cuando Daniel viene, le cuentan el sueño, él dice, oh rey, que el cumplimiento de este sueño sea para tus enemigos. Y él dice que inquieto por una hora, y el rey dice, di el sueño, que no te atormente la interpretación. Y mira lo que Daniel dice, ese árbol tú mismo eres, has crecido, te has hecho poderoso. Y le revela el sueño que iba a venir sentencia de Dios para él. Pasaron 12 meses y él se estaba paseando por su palacio, cuando él dice, esta es la gran Babilonia que yo he construido. Y cuando él dice que aún no había terminado de hablar la palabra, cuando se cumplió la sentencia, él fue cortado entre los hombres y fue echado entre las bestias. Pasaron 7 años cuando él reconoció que el Altísimo gobierna. Hermano, no quiero que pasen años, quiero que nosotros entendamos que el Altísimo gobierna, que Él es el que hace todas las cosas, y logremos lo que logremos es solo por su gracia y su misericordia. Mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado. Yo le digo porque uno en algún momento se ha llenado de orgullo. Qué cosa tan peligrosa cuando uno le dicen qué buen mensaje. Y no sé si a ustedes les ha pasado cuando no le dicen, nadie le dijo nada, tú no vas a ir a la esposa, ¿cómo estuvo? De alguna manera quiero escuchar algo bueno. De alguna manera, dime, yo quiero saber si, como decíamos nosotros antes, la unción cayó, la gloria brilló. Yo quiero saber eso, dime algo bueno. Si nadie se lo dice en el culto, uno busca a quien se lo diga. Por lo general, la esposa, todos tenemos eso, ¿no? Dijiste mal esto, entonces uno va a los hijos. Los hijos son más suaves. Es mi papá, yo no le puedo decir nada feo.
Hermanos, pero uno siempre está buscando como algo que lo aliente, algo que diga, sí fuiste tú, lo hiciste espectacular, eres lo máximo, Chapulín, eres lo máximo, predicador. Hermanos, Jesús está afuera cuando el orgullo del hombre dice, yo lo he hecho. Por lo tanto, el llamado de Jesús a la Odisea, después de decirles, pobres, miserables, desventurados, ciegos, les dice, sé pues celoso y arrepiéntate. Mi mensaje hoy es que Dios nos ayude y que siempre dependamos de Él y digamos, Señor, guárdanos de este problema gravísimo que es el orgullo del corazón humano. Todos sabemos que tenemos ese problema. Yo sé que para usted y para mí no es secreto eso. Luchamos con el orgullo, pero que siempre, hermanos, siempre le podamos dar la gloria al Dios del cielo. Sepamos que el Altísimo gobierna. Y como dijo Nabucodonosor, yo era el rey de la tierra, pero como Él es más grande, Él puede humillar a todo aquel que ande con soberbia. Él puede humillarlo. Padre, gracias te doy por tu palabra. Gracias porque también tenemos ese llamado, así como lo hiciste a la Odisea, el llamado a arrepentirnos. Que seamos celosos, celosos de tu gloria, celosos de tu grandeza, celosos de tu magnificencia, Señor. Que nunca nos creamos más que nadie, que nunca nos creamos más de lo que verdaderamente somos. Somos siervos, somos ministros competentes, oh Rey de Gloria. Como dijo el apóstol Pablo, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Sí, yo sembré, Apolo regó, pero aquí el magnífico es Dios, el único que da el crecimiento. Ayúdanos, oh Rey de Gloria, a que este orgullo sea quebrantado. Padre, por mis propias fuerzas no lo puedo hacer. Permite que tu gloria inunde nuestros corazones. Que nunca toquemos lo que es tuyo, tu gloria, Señor. Como dice tu palabra, que tú no permitirás que tu gloria sea traspasada, Señor. Nunca permitirás. Y que a vos, Señor, tu gloria es magnífica. Queremos, Señor, sentirnos simplemente como siervos y como privilegiados de servir a la iglesia y de servir, Señor, a los pecadores por medio del Evangelio. Gracias por ese llamado precioso que nos haces, en el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 Gracias, Señor, te damos porque tu palabra es verdad. Gracias te damos, Señor, porque tú nos lavas, nos limpias con tu palabra, Padre Celestial. Y porque, Señor, tú eres muy bueno, muy misericordioso con nosotros cada día, Señor. Por eso, esta mañana te bendecimos. Y te damos gracias, Señor, porque tú te glorificas en nuestra insuficiencia. Te damos gracias, Señor, porque tú te glorificas en nuestra debilidad y en nuestras propias luchas, Padre Celestial. Y te places, Señor, de usar estos instrumentos débiles. Porque el poder, Señor, no reside en ningún hombre. Solamente, Señor, en el poder de tu Evangelio y en el poder del Espíritu, Señor. Por eso, bendito Dios, te adoramos y te rogamos, Señor, que hables a nosotros en este devocional. Y que tu palabra, Señor, se grabe en nuestros corazones, que siempre esté presente en nuestras mentes, y que seas tú, Dios y Padre, siguiendo la buena obra, Señor, de formar a tu Hijo en nosotros. Te damos toda la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, como reformados, muchas veces tenemos la facilidad de encontrar errores externos, ¿verdad? A nuestras iglesias, a nuestras denominaciones. Y hay cosas, hace un momento estábamos hablando con el pastor Guillermo, y hay cosas que son más que evidentes, ¿no? Parece que cada día surge una nueva muestra de creatividad humana, a ver qué cosa nueva inventan. Y son cosas que evidentemente las Sagradas Escrituras denuncian y revelan. Tal vez el gran problema es el corazón de las personas que acuden a escuchar o que buscan las personas que acuden a buscar todas estas cosas. Pero mi preocupación esta mañana, más que lo que ya se ha escrito mucho y se ha señalado mucho, son los problemas que podemos sufrir los reformados internamente.
y más el pastor reformado. Creo que con mucha facilidad podemos llegar a ser confiados. Creo que con mucha facilidad podemos sentir suficiencia en nosotros. Y de hecho, con mucha facilidad podemos llegar a creer que podemos convencer o hacer cosas en nuestras fuerzas. A veces me he sentado a observar los pecados de la Iglesia reformada en el pasado, y tal vez una de las cosas que normalmente resalta es el orgullo, ¿no? Porque el envanecimiento intelectual, por ejemplo, acecha con mucha facilidad a un púlpito, acecha con mucha facilidad a una iglesia. El sentir que todas las cosas están como muy claras y que están bien establecidas de acuerdo a la palabra, muchas veces las congregaciones se sienten confiadas y llegan a un punto de tener una actitud de indiferencia hacia cosas que el mismo Señor estableció como mandatos. Entonces, nosotros en esta mañana estamos leyendo a Pablo, que nos habla de la fragancia de Cristo, del olor del Evangelio, y que es una fragancia para vida, pero también para juicio, ¿verdad? Al leer este texto, recordaba una ilustración que daba Carlos Spurgeon en un sermón, y él decía que era similar cuando se predicaba el Evangelio al Imperio Romano. Cuando tenía un enemigo al frente, levantaban una bandera blanca, y esa bandera duraba un determinado tiempo, que era el espacio de arrepentimiento. Si esa bandera se bajaba, subía una bandera negra, que quería decir que el Imperio Romano iba a hacer su juicio. Entonces él decía, Dios levanta la bandera blanca y Dios da el espacio, la oportunidad del arrepentimiento, pero también el Evangelio es juicio. El Evangelio es bendición, pero también ha sido tropezadero. Muchos han tropezado, ¿verdad? Nos viene enseñando esto mismo Pablo. Muchos han tropezado. Y nosotros no estamos exentos de caer. Y ser pastor reformado en sí mismo ya no es garantía. La pregunta es, ¿cuál es el centro? ¿Cuál es la fuente en la que nos fortalecemos? ¿Y cuál es la fuente que nos sostiene y nos mantiene perseverando en la gracia? Esa tal vez es la pregunta más importante, porque nuestras tendencias humanas son fáciles de inclinar hacia nuestra autosuficiencia o hacia nuestro propio ego. Entonces nos dice el primer versículo: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Es interesante que Pablo está escribiendo este texto a Corintios, una iglesia que incluso fue rebelde a su autoridad apostólica. Es interesante que antes Pablo está refiriéndose a un hombre que le había ofendido, y Pablo escribe sobre el perdón a ese hombre que le había ofendido. Es decir, Pablo no está hablando acá de cuántas cargas tiene, él está hablando del triunfo, y el triunfo que se vive en el Evangelio. Y dice, no triunfos en sí mismo, no triunfos de él como apóstol, sino los triunfos que se viven en el Evangelio. Y dice, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Dios nos usa para atraer la fragancia de Cristo. Muchos predicadores tienen un olor a muerte, lamentablemente. Predican un falso evangelio. Ellos mismos no están en Cristo. Por eso, hermanos, examinémonos si nosotros estamos en Cristo, y si al anunciar a Cristo estamos anunciando la fragancia del evangelio. Nos dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, lo que decía hace un momento, bendición y juicio, bendición y juicio. Porque al ser indiferentes, al rehusar a Cristo, se firma o se confirma la sentencia de muerte, y a aquellos olor de vida para vida.
Pero la gran pregunta es, ¿y para estas cosas quién es suficiente? ¿Qué gran hombre de Dios es suficiente? Otra de las tentaciones, por ejemplo, que tenemos los reformados, es a fijar nuestra atención en un gran hombre de Dios. Y lo volvemos un ídolo, ¿verdad? Y no sabemos su vida, investigamos sus detalles, sus luchas, sus pasiones. Pero curiosamente no tenemos muchas veces ese mismo celo por la vida de nuestro Señor y por el ejemplo de nuestro Señor. Y eso, hermanos, es una tentación en la que se cae con mucha frecuencia en el mundo reformado. No quiere decir que nosotros no aprendamos de la historia de los grandes hombres de Dios, de su enseñanza o de sus sermones, pero no como reformados. Debemos recordar que no debemos desenfocar nunca la mirada de Cristo. Los ojos siempre en Cristo, porque para estas cosas, ¿quién es suficiente? Para anunciar a Cristo y la fragancia del Evangelio en Cristo, ¿quién es suficiente? Pues no somos, dice Pablo, como muchos que medran, falsificando la palabra de Dios. Es interesante la palabra cuando dice falsificando, ¿verdad? Porque podría ser adulterando. Y esta palabra se usaba para referirse a las personas que adulteraban vinos, por ejemplo, para hacerlos rendir y obtener mayores ganancias. O se utilizaba para personas que en el comercio adulteraban sus productos para recibir mayores ganancias. Lo que tal vez nos transmite la palabra de Dios en esta mañana es que no somos como aquellos que adulteran, que mezclan, que pervierten el mensaje del Evangelio para su propia ganancia o para su propia gloria, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. De parte de Dios, enviados por Dios y en la presencia de Dios, hablamos en Cristo. Hablamos en Cristo. Para estas cosas, hermanos, ¿quién es suficiente? Vamos a leer, por favor, Juan 13, 15 al 17. Juan 13, 15 y al 17 dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Cristo en todo nos ha dado ejemplo. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Ningún hombre es suficiente para estas cosas. Por eso Cristo nos dio en todo ejemplo, y por eso Cristo en su ejemplo nos llama a aumentar nuestra fe en todo lo que Él puede hacer, no en todo lo que nosotros podemos hacer. Porque nosotros no somos suficientes, nuestra fe es demasiado pequeña. Muchas veces pensamos que a la persona a la que le anunciamos el Evangelio no puede convertirse. Nosotros mismos muchas veces tenemos una barrera y nos olvidamos que la palabra es eficaz. Nos olvidamos que la palabra y el Espíritu son eficaces y que cumplen el propósito de Dios, que no somos nosotros, que nosotros no podemos convencer ni hacer nada. Pero curiosamente esta es otra gran lucha que tenemos. Una lucha de fe. Y por eso Pablo nos dice, pelea la buena batalla de la fe. Y hermanos, algo que creo que muchas veces olvidamos en la iglesia es que la buena batalla de la fe se pelea también de rodillas. Y que nuestras vidas de oraciones deben ser cada día más maduras, deben ser cada día más entregadas. Muchas veces el solo conocimiento nos satisface, pero para estas cosas, ¿quién es suficiente? Puedes recitar cualquier doctrina de memoria, que finalmente si no tiene el sello de garantía del Espíritu Santo, nada va a pasar, porque ningún hombre es suficiente para estas cosas. Si somos hombres de fe, debemos ser probados de rodillas, que es donde realmente se llevan todas las cosas ante el Señor, que es el único que sí puede hacer. Para estas cosas, ¿quién es suficiente? Que el Señor nos haga mansos y humildes para crecer en dependencia a Él.
porque no somos suficientes. Separados de mí, nada podéis hacer, dijo Jesús. Y nada es absolutamente nada. Por esta razón, hermanos, nuevamente volvemos al mismo punto. Si tú, si yo no podemos hacer nada, es claro que debemos crecer en dependencia y humildad. En dependencia, en traer todas las cosas a Dios, en esperarlo todo de Él, y en humildad, en someternos a Dios y a su palabra. Y nuevamente sale a relucir la oración. No puedes decir que estás dependiendo de Dios si no estás orando. No puedes decir que estás dependiendo de Dios si todas las cosas en tu iglesia no las estás trayendo a Cristo. Si tus propias preocupaciones, como pastores tenemos cargas, preocupaciones, luchas con nuestros propios pecados. Ahí decimos nuevamente, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Si a veces sentimos que no podemos ni nosotros mismos, pero bástate de mi gracia. Y como dijo Schaffer antes de fallecer, su gracia es suficiente. Bástate mi gracia, descansemos en la gracia de Dios. Hermanos, como pastores debemos crecer en misericordia y paciencia, considerando la debilidad y las luchas de cada quien. Y en paciencia, porque debemos orar mucho por los hermanos, esperando pacientemente en quien puede hacer la obra en ellos, que es el Espíritu Santo. Este hermano es muy terco, ¿por qué no cambia? Bueno, nosotros también hemos sido tercos. Nosotros también hemos necesitado ser quebrantados por Dios, ser disciplinados por Dios. Entonces, hermanos, nuevamente, orar, pidiendo paciencia en nuestras vidas, pero también confiando y esperando en el Señor. Nos dice también que Dios nos haga crecer en amor a Él, a su obra, a nuestros hermanos. Porque ese es otro peligro, ser un profesional de la teología, ¿verdad? Ese es otro gran peligro que tenemos los reformados. Nos podemos parar, enseñar, dar una buena conferencia, incluso dar una conferencia tan preparada y recitada tantas veces, que ya no nos preocupamos. Ya es fácil hacerlo. Y es terrible cuando estás actuando como un profesional, porque te sientes suficiente en ti mismo. Para estas cosas, ¿quién es suficiente? Nadie es suficiente. Por eso, queridos hermanos, el amor es esencial en el carácter de un ministro. Señor, enséñanos a amarte más y enséñanos a amar más a nuestros hermanos. ¿Cuántas veces nos ocurre que en la iglesia hay una persona que tal vez no resalta mucho? Y podemos pasar incluso sin saludar, sin saber de su vida. No ejercitamos el amor hacia todos. Sin querer, hacemos acepción de personas en nuestros corazones. Y ayer lo decía claramente el hermano Sergio, son príncipes. Tú eres el siervo. Sirve a los príncipes del Señor, del gran Rey. Hermanos, vamos a concluir leyendo Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hermanos, para estas cosas nadie es suficiente. Lo único que es suficiente es el poder eficaz del Evangelio, el poder eficaz de la obra de Cristo y el poder eficaz del Espíritu Santo aplicando la obra de Cristo. Por eso, hermanos, que Cristo sea formado en nosotros, para que en todo demos la gloria de Cristo, para que nosotros menguemos y Él crezca. Nos ponemos en pie, por favor, para orar y darle gracias a Dios. Señor Dios, Padre Santo, muchas gracias te damos, Señor, por tu palabra, y gracias te damos por la obra de tu Hijo
Jesucristo en nuestras vidas, porque Cristo está siendo formado en nosotros, Señor. Gracias porque tú has sido muy misericordioso. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestra falta de amor. Perdona, Señor, nuestra falta de paciencia, nuestra falta de misericordia, Señor. Perdona, Señor, porque muchas veces creemos que podemos bastarnos en nosotros. Muchas veces, Señor, nos sentimos orgullosos de nuestra tradición. Muchas veces nos sentimos orgullosos, Señor, de nuestras denominaciones. Pero tú nos llamas, Señor, solamente a gloriarnos en ti y en tu santo evangelio, Padre. Por eso, Dios eterno, en tus manos nos ponemos y te rogamos, Señor, que en tu infinito amor nos enseñes a depender más de ti, entendiendo, Señor, que para estas cosas nadie es suficiente, que solamente, Señor, eres tú, tu evangelio, tu Hijo Jesucristo y tu Santo Espíritu, Señor, obrando en traer, Señor, a todos aquellos que tú has dispuesto para salvación y vida eterna. Señor, que tu Hijo Jesucristo siga siendo formado en nosotros, te lo rogamos, y que nos enseñe, Señor, cada día a amarte más, a obedecerte. Enséñanos a servirte y enséñanos, Señor, a amar a nuestro prójimo y a nuestros hermanos. Te damos toda la gloria en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cantemos.